México un fracaso monumental. Está México en riesgo. Luego en 2006 publiqué otro que se llama Sí, México sigue en riesgo. En 2013 otro que se llama La escuela rota. Y hace 2 años o 3 años publiqué uno que se llama El fracaso de la educación, el fracaso educativo. Gobiernos van y vienen y seguimos igual o peor. Y esto de que seguimos igual o peor, sin importar el color político de los gobiernos, significa que la educación, desde el punto de vista de la política de Estado o de la política de gobierno o de las políticas públicas, no es importante. Y no es importante, uno de los factores fundamentales en el análisis de política, tanto educativa como política pública en general, es en donde la autoridad, en donde los políticos, ¿no? el Congreso coloca el dinero o los recursos en lo que llamamos el presupuesto público federal o los presupuestos estatales. Y lo que vemos desde la década de los 90 hasta el año 2026, el año en curso, es que la educación, desde el punto de vista presupuestal, es cada vez menos importante. ¿Y en qué términos es menos importante? Y para no atiborrarlos de cifras, si nosotros consideramos el gasto federal programable, el presupuesto federal programable, o sea, el que no se destina al pago de la deuda, ¿sí? La participación del gasto en educación en el presupuesto total está en caída constante, desde el 90 hasta el 26. Y si lo comparamos con el gasto educativo dentro del sector al que pertenece la educación, que es el sector social, también está cayendo. Y esto lo que implica es que la educación tiene menos importancia. No importa lo que nos digan los políticos, de un color o de otro color. Si lo que vemos en realidad es que el gasto educativo es menor al gasto en otros sectores, me podrás decir misa, pero la educación no es tan importante para ustedes, ¿no? Entonces, detrás, digamos, de los mensajes políticos, de la maquinaria propagandística del Estado, dándole nombres a las reformas, ¿no? Y la mayor parte de ustedes o algunos de ustedes han conocido, estamos reformando la educación pues desde hace 50 años, ¿no? Y si nos vamos más cortitos, ¿no? Desde hace 30 años, bueno, pues todos nosotros conocimos esta magna reforma a la educación con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de Salinas y Zedillo, ¿no? Después vino la reforma de Fox, luego vino la reforma, la transformación de Fox, luego la reforma de Calderón, luego vino la reforma de Peña Nieto, luego la contrarreforma. Y a pesar de que cada una de estas reformas tiene un propio color ideológico y político, el gasto siguió en caída. Y en donde más, digamos, se ha caído el gasto y menos atención ha recibido presupuestalmente la educación es, por así decirlo, desde el año 2019 hasta la fecha. Pero no solamente es un problema de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta lo que se gasta. Y también hay mucha publicación, y yo tengo varias publicaciones al respecto, de que además de que tenemos un problema de gasto muy pequeño, ese gasto pequeño que tenemos, lo tenemos mal asignado, ¿no? Y está asignado más bien con propósitos de permanencia política o de realce político de las figuras en el poder, que la verdadera intención de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y si además de eso lo que tenemos son políticas públicas que no abonan al aprendizaje de los niños y de los jóvenes, sino que abonan a un concepto abstracto de comunidad, territorio, de que la educación está al servicio de los adultos de la comunidad, territorio de la escuela, cuando debiera ser al revés. Los adultos de la comunidad, territorio alrededor de la escuela deben ser quienes sirvan
a la educación de los pupilos. Pero si lo que tenemos es al revés, entonces pues lo que está sucediendo es que a los problemas culturales que tenemos en el hogar y que nos dan hábitos de no estudiar, de la pachanga, de la fiesta, de la tertulia, del agasajo, ¿no? En lugar del esfuerzo, de la lectura, etcétera, y de eso hay toneladas, digamos, de indicadores que señalan que al mexicano, como bien lo decía Octavio Paz, le gustan las fiestas porque el ruido de las fiestas y en el tronar de las matracas esconde la tristeza de su realidad. Entonces, si además de esta cultura de hábitos antiaprendizaje que vienen del hogar, le agregamos una política educativa contraria al desarrollo del aprendizaje, pues tenemos dos enormes taras que limitan el desarrollo de los niños y los jóvenes. Y nos vamos a la calle. Y en la calle, ¿qué indicadores tenemos para medir el ambiente de aprendizaje de los niños y de los jóvenes? Bueno, lo que sucede en las calles. Si las calles son inseguras, si hay corrupción, si hay contaminación, si no hay suficientes espacios verdes para que los niños jueguen, ¿no? Ahora está muy de moda en las escuelas de alto desempeño en el mundo que las escuelas deben de estar rodeadas por un pequeño bosque que a su vez está rodeado por otro bosque, digamos, para que haya un ambiente propicio para el desarrollo de diferentes habilidades. Pues tenemos los tres ambientes de aprendizaje que supuestamente debemos estar nutriendo como mamás, papás, como maestras y maestros, como autoridades educativas y como políticos, los tenemos en contra del aprendizaje. ¿Qué ocurrió? Y dedico un último minuto porque ya llegué a los 15 minutos. ¿Qué ocurrió del 7 de mayo al 11 de mayo? Bueno, por ahí publiqué una columna en el Reforma que la intitulé Oda a la ignorancia, ¿no? Porque todos nosotros vimos la fotografía del secretario de Educación con los secretarios, todos los secretarios de los estados, de todos los colores, con una enorme sonrisa y aplaudiendo la decisión de cortar 5 semanas al calendario escolar, ¿no? O sea, sí es cierto, no por más horacillas aprendemos más, pero si tenemos mala cultura en el lugar y a la mala educación le agregamos mala y poca mala educación, bueno, pues el resultado es obvio, es tremendamente obvio, que va a ser negativo. Pero que esto provenga de toda esta institución, es un coro cantándole a la ignorancia, ¿no? Como somos tan buenos en educación, a pesar de que desde el 2020, desde el año 2000, estamos en el último lugar en las 3 áreas de evaluación de la OECD, en la prueba PISA, que es lo único que tenemos. Ya no puedo citar Planea o Scale o Exani o Enlace o ya no los podemos citar. Lo único que tenemos es PISA. Ojalá que no se les ocurra, ¿no? Como se les ocurrió así de bote pronto cancelar las clases, cancelar PISA, porque si no perdemos toda la información. A pesar de que estamos en el último lugar, todavía dicen, vámonos de pachanga, vámonos de vacaciones, ¿no? Vamos a echar relajo. Termino con una anécdota. En el año 2000, del 2004 al 2006, visité 19 países y 180 escuelas alrededor de estos 19 países, tratando de investigar cuáles son las causas del aprendizaje. Uno de estos países era Corea del Sur. Estaba yo en una escuela preparatoria investigando a ver qué hacen para salir también en PISA, que era lo que nos permitía ubicar a México en el mapa mundial de la educación. Y los coreanos, bueno, estaban muy arriba, siguen estando arriba, a pesar de que empezaron muy abajo hace muchos años. Y visitó una escuela preparatoria, que eran los alumnos típicos de la prueba PISA en Corea, y una escuela para estudiantes de secundaria de altos promedios. Entonces no era una escuela para genios, era una escuela para talentosos, para niñas y niños con mucho talento, de 10, digamos. Y le dije al director de la escuela, llévame a un lugar que sea diferente a todos los lugares que tú hayas visto o que yo pueda ver alrededor del mundo. Y me dice, ven, acompáñame. Y me llevó, fíjense, 2004, hace 22 años.
Me llevó a un lugar que se llama el Salón de la Relajación de los Estudiantes. Era una sala así, como la mitad de esta sala en donde estamos, un poco, o la tercera parte, con pantallas ya de estas grandes, no de este tipo, pero bueno, de hace 20 años, con refrigerador, con sillones, ¿no? Para que los estudiantes se relajaran. Y me dice el director, yo voy específicamente a la biblioteca a sacar a los estudiantes que están estudiando y me los traigo a relajarse. En estos contextos donde el tema esfuerzo, trabajo duro, dedicación es cultural, como sucede en los países asiáticos, donde lo traen en la sangre, digamos, donde estudiar, ir a la escuela y luego transitar a una buena preparatoria, una buena oportunidad, es orgullo familiar, ¿no? Pues prácticamente no necesitamos hacer nada de política educativa ni de política escolar. Pero imagínense que yo me traiga a México, a Latinoamérica, el mensaje a todos nosotros que nos encanta la pachanga, vámonos de pachanga después de la pachanga, ¿no? Entonces vamos a terminar más abajo de donde estamos, ¿no? Entonces evidentemente fue una declaración desafortunada, ¿no? Sobre todo por provenir del séquito de la educación, al que yo les llamé la oda, porque parecía como un coro, ¿no? Con su director cantándole a la ignorancia. Con esto termino. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su valiosa participación. Recibimos ahora a la maestra Teresa Gutiérrez Cortés, directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero. Cuenta con más de 15 años de experiencia y ha colaborado como consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA. Adelante, por favor.